Patronaje y confección de falda. Patronaje delantero, falda básica. Es importante que antes de iniciar tengamos en cuenta las medidas que vamos a utilizar. Tenemos que tener un contorno de cintura de 68 centímetros, un contorno de cadera de 96, un alto de cadera de 18 centímetros, el largo de la falda de 60 centímetros y la separación de busto de 18 centímetros. Es importante también tener en cuenta que tanto a las medidas de contorno de cintura y de cadera vamos a hallar la cuarta parte. Para el contorno de cintura, la cuarta parte son 17 centímetros. Para el contorno de cadera, la cuarta parte son 24 centímetros. Las herramientas que vamos a utilizar para este proceso de corte son nuestra escuadra, la curva de cadera. Vamos a utilizar esta regla mágica, que es la que nosotros usualmente conocemos y tiene una cuadrícula interna que nos sirve para escuadrar desde cualquier punto donde tomemos la medida. Es importante tener en cuenta que debemos también, para iniciar el patrón, tener una hoja que cumpla con las medidas acordes al patrón que vamos a realizar. Vamos a iniciar haciendo entonces un ángulo en mi lado superior derecho, donde voy a empezar a trabajar desde la cintura para llegar al largo de la falda. Entonces vamos a trazar aquí un ángulo aproximadamente unos 60 centímetros de largo y unos 24-25 centímetros en la parte donde va a ir nuestra cintura. Este punto lo vamos a escuadrar entonces. Siempre vamos a tomar nuestra escuadra haciendo el escuadre de la siguiente línea que necesitamos hacer. Tomando como una parte fija la escuadra sobre la recta que acabamos de trazar y a partir de este punto trazamos nuestra recta. Dijimos que aproximadamente unos 24 centímetros. Esta recta debe medir 60 centímetros y esta 24 centímetros. Hay que tener en cuenta que son medidas para la talla 10. Voy a cerrar completamente el rectángulo. Los mismos 24 centímetros que marqué en la parte superior cuadrados los voy a hacer aquí en la base de mi patrón. 24 centímetros y voy a unir estos dos puntos con recta. Ahora tenemos en la parte inicial nuestra línea de cintura y aquí sería nuestra línea base o línea de ruedo. Aquí voy a empezar entonces de mi línea de cintura hacia abajo, voy a medir la altura de cadera, que para esta talla corresponde a 18 centímetros. Voy a hacer una marcación, 18, ¿sí? Y esos 18 centímetros los voy a escuadrar teniendo en cuenta que formen una línea perpendicular, ¿sí?, a la línea inicial que tracé y me lleguen al otro extremo de mi patrón. Ya teniendo de esta manera, voy a tomar este punto, el ángulo superior izquierdo, y voy a hacer la medición de mi cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros que vamos a dejar de pinza. Tomo mi regla y marco un cuarto de contorno de cintura, que serían 17 centímetros. A eso le sumo los 3 centímetros de la pinza. Marco mis primeros 20 centímetros, que sería la suma de sus dos puntos. Partiendo de ese punto, voy a escuadrar hacia arriba para marcar donde queda mi punto de cadera, perdón, mi punto de cintura acostado. Voy a subir 1 centímetro. Teniendo ya este punto así, puedo entonces trazar mi curva de cintura y trazar también mi curva de cadera. Vamos a iniciar con la curva de cintura. Voy a tomar mi curva de cadera, que es esta, de tal manera que sea
una curva, una semicurva que llegue y que muera sobre la recta que tracé para mi cintura. Ahí lo tengo. Y ahora voy a unir este punto de cintura a mi punto de altura de cadera para formar mi curva de cadera. Lo hago con la curva, mi regla curva de cadera, de tal manera que yo pueda ubicar que me den los dos puntos. Para la ubicación de la pinza es importante entonces tener presente cómo se va conformando nuestro patrón. Esta primera línea que tengo a este lado vendría siendo mi centro frente, y donde está la curva de cadera que acabo de trazar sería mi costado. Entonces, del centro frente sobre la línea de cintura voy a medir la mitad de la separación de busto. La separación de busto es de 18 centímetros, la mitad es 9 centímetros. Tengo la marcación, ¿sí? Ahora voy a medir la profundidad de la pinza. Vamos a hacer una marcación de 9.5. No la voy a trazar, sino simplemente para el delantero voy a medir 9.5. Hago mi marcación, un punto muy pequeño acá, ¿sí? Pero a partir de ese punto, ¿sí?, voy a medir 2 milímetros al lado derecho. Entonces, partiendo de ese punto, voy a correr 2 milímetros. Y ese va a ser nuestro vértice de pinza. Al lado de los 9 centímetros que tracé en la parte de cintura, voy a medir 1.5 y voy a medir 1.5. Entonces, voy a unir estos dos puntos al vértice de pinza. Es importante también trazar la línea central, que es la línea del eje de la pinza. Entonces tenemos nuestro primer lado de pinza, nuestro segundo lado de pinza y el vértice de pinza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a formar la cabeza de la pinza. ¿Cómo hacemos esa forma? Vamos a tomar el primer lado de la pinza, ¿sí?, vamos a doblar el papel por ahí, teniendo siempre cuidado aquí del punto del vértice, lo doblamos, que nos quede más fácil. Sostenemos aquí en el vértice y lo vamos a ubicar sobre nuestro segundo lado de pinza. Teniéndolo así, vamos a empezar a armar nuestra cabeza de pinza. Podemos tomar la rodaja y pasarla por la línea de cintura. Cuando pasemos por la línea de cintura, ¿sí?, por donde está nuestro doblez, al desdoblarlo, la rodaja nos va a dejar la marcación. Entonces, puede que ahí no se vea mucho, pero lo vamos a trazar con nuestra regla. Tenemos nuestra cabeza de pinza. Vamos a trazar ahora, para tener en cuenta, nuestro hilo de tela. El hilo de tela puede ir paralelo a la línea que tenemos del centro frente. Recordemos que este es nuestro punto del centro frente y que paralela a esta podemos sacar nuestra línea de hilo de tela. Aquí voy a trazar una paralela que tiene aproximadamente 5 centímetros y va a ser mi hilo de tela.